Y mientras él estaba ahí, tratando de dormir, de pronto sintió como si alguien lo tocara en el hombro y de manera muy violenta comenzara a agitarlo y a moverlo como si quisiera despertarlo. Jorge cuenta que estaba tan mal en ese momento, que el miedo que tenía era tan grande, que consideró en algún momento lanzarse del balcón al primer piso. Ok. Esta persona le dice que se acerque y se ponga en el medio del círculo y que se quite la camisa. Él obedece con muchísimo miedo y comienza a sentir como le están rociando una especie de líquido caliente. Y él lo ve y se da cuenta de que es líquido rojo y que lo están llenando de sangre. Oh, no manches. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, espero, Historias de Mundo Creepy, el episodio ya 251, ya en las plataformas de podcast, en el canal realmente no sé cuántos llevamos, pero ya llevamos un buen rato. Y justo estábamos hablando ahorita antes de empezar a grabar que la comunidad ha ido creciendo bastante, ha habido muy buen apoyo en el canal de YouTube, hemos estado creciendo ahí en vistas, en suscriptores, en comentarios, los leemos siempre, así que muchas gracias por ese apoyo, lo apreciamos como no tienen una idea. Y bueno, como siempre me presento, yo soy Kevin García y está conmigo Emanuel Morales para contarles hoy algunas historias bastante aterradoras. ¿Cómo estás, Emma? Muy bien, gracias por acompañarnos una semana más. Estamos muy contentos en general con el recibimiento que ha tenido desde que cambiamos este formato, Historias de Mundo Creepy. Y la verdad es que se ha hecho una comunidad también muy bonita. Ya identificamos gente en los comentarios que siempre está presente. Ya sabemos que tenemos un público, ¿no? Un público muy particular en este proyecto. Y pues nada, es muy felices de volver una semana más. Antes de iniciar con las historias, les tenemos un aviso. Y es que vamos a estar este próximo domingo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. 16 de marzo. El domingo 16 de marzo. Por si están viendo esto después y ya pasó. Pero el próximo domingo 16 de marzo vamos a estar ahí en la librería Punto y Coma, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, presentando nuestro nuevo libro, 99 historias cortas de terror. Vamos a estar ahí a partir de las 5 de la tarde, pero como siempre les recomendamos llegar antes porque ha pasado ya cada vez afortunadamente que hay mucha gente, que bueno, mucha gente de repente, o no mucha, pero una parte se quedan de pie porque hay normalmente pues sillas limitadas. Entonces lleguen para que estén hasta el frente, estemos más cerca, puedan hacernos preguntas, platicar y también sean los primeros en pasar a la fila para su firma. Recuerden que los eventos siempre son con entrada gratuita, los de las presentaciones del libro. Y pues nada, gracias a Punto y Coma que nos va a recibir una vez más. Sí. Un lugar muy bonito, la verdad, que la vez pasada que fuimos nos la pasamos muy bien por allá. Sí, se encuentran igual toda la información en redes sociales por si tienen alguna duda. Siempre nos preguntan si va a estar a la venta el libro anterior, el Estoy muerto y sigo gritando. La respuesta es sí, tanto ese como el libro nuevo y nuestro cómic Infierno para Inocentes van a estar a la venta. Y pues ahí por supuesto van a obtener su firma, su autógrafo, una fotografía y la convivencia con nosotros. Así que ahí nos vemos, gente de Monterrey. Y ahora sí, con eso vamos a dar inicio a las historias de esta entrega, que como siempre, ya lo saben, nos llegan a través de nuestro correo mundocreepyhistorias@gmail.com por si quieren mandar el suyo, poner en el asunto de qué trata o algún título que quieran agregarle, y en el cuerpo pueden mandar de la extensión que ustedes quieran, 1 o 10 o las que sean historias, y con mucho gusto les vamos a estar leyendo cada semana. Emma, te toca arrancar este episodio. Sí, vamos a iniciar entonces con la primera historia. Durante los siguientes minutos escucharás historias que podrían quitarte el sueño. Cosas que pasan con mayor frecuencia de lo que podrías imaginar. Anécdotas vividas por personas reales, como tú, como yo. ¿Estás listo para escucharlas? Así que ponte cómodo y apaga la luz, porque yo soy Emanuel Morales. Y yo, Kevin García, y estas son las historias de Mundo Creepy. Esta es una historia anónima. Quien nos la envía no quiso decirnos pues más información personal y se entiende. Es que él sigue trabajando todavía en este lugar donde han ocurrido pues estas cosas que les contaré. La historia lleva por título Trabajo en una mina embrujada. Buen título. Me parece muy interesante porque creo es la primera vez que un minero nos escribe sobre cualquier historia que le haya ocurrido. No recuerdo yo antes haber contado una historia sobre mineros. Nos las han pedido, pero es muy complicado. En nuestro público supongo no hay tantos, pero le enviamos un saludo a este minero anónimo. Él nos comenta que trabaja en una mina de gas, esto en Sonora, que también yo no sabía que existe esto, las minas de gas, como que extraen ahí gas y llegan pipas que se cargan de este combustible para después pues distribuirlo, venderlo.
Yo siempre asocié más las minas con pues el carbón, los, no sé, diamantes, materiales minerales, ¿no? Pero bueno, esta persona nos comenta que él trabaja en una mina de gas desde hace algún tiempo, donde ocurren cosas raras, cosas extrañas constantemente. Pero el foco de esta historia es una anécdota que no le pasó a él como tal, sino a uno de los conductores de estos camiones pipa enormes que llegan a cargarse de este combustible. Él nos comenta que en una ocasión, mientras sus compañeros y él pues estaban haciendo sus labores en jornadas que comenta que son bastante pesadas porque son de 12 horas diarias, donde él con sus compañeros, que son alrededor de 6 por turno, tienen que encargarse pues de todas las labores. Durante este periodo llegan camiones, se estacionan en una, digamos, boca de la mina donde cargan este combustible, y él comenta que mientras están ahí siempre tienen que permanecer apagados y con muchas medidas de seguridad, pues por lo mismo, ¿no? De que puede ocurrir algún accidente, una tragedia. Claro. Uno de estos conductores, mientras ellos estaban ahí haciendo sus labores, lo vieron bajar de su camión, llegar corriendo hacia donde estaban ellos, con una cara de completo horror, muy, muy, muy asustado. Y él comenzó a decirles que le acababa de pasar algo muy aterrador. Ellos trataron de tranquilizarlo, le preguntaron qué le había ocurrido, y él dijo que mientras se cargaba su camión, él había decidido dormitar un poco, así que se pasó a esta cama que tiene en la parte de atrás de la cabina para recostarse y descansar un rato mientras estaba todo listo para poder llevarse su camión. Y mientras él estaba ahí tratando de dormir, de pronto sintió como si alguien lo tocara en el hombro y de manera muy violenta comenzara a agitarlo y a moverlo como si quisiera despertarlo. Él despertó, todo estaba oscuro, pero sus ojos rápidamente se acostumbraron a la oscuridad y pudo ver frente a él una imagen que lo llenó de miedo. Era una persona, parecía ser una persona, un ser humano. Sin embargo, tenía la mitad de su rostro completamente destrozada, aplastada, deformada y llena de sangre. Así como del mismo lado, su brazo estaba igualmente deshecho. Esta persona lo estaba agitando y estaba gritándole, y él no entendía nada. De inmediato sintió y supo que este ser no era un vivo, que no estaba vivo. Y lo primero que se le ocurrió fue comenzar a gritarle, decirle groserías y a decirle que se fuera, porque era lo que él sabía que funcionaba, lo que él había escuchado que funcionaba para ahuyentar a este tipo de apariciones. Al hacer esto, este ser simplemente retrocedió entre los asientos de enfrente y lo vio bajar del autobús. Perdón, lo vio bajar del camión. Obviamente el chofer, muy, muy, muy asustado, se levantó, fue con los mineros que estaban ahí, con quien nos cuenta la historia, les relata esto, y ellos curiosamente le creen, porque no era la primera vez que escuchaban este tipo de historias. Sin embargo, lo más aterrador no termina ahí, sino que uno de los compañeros de la mina tenía una muy buena relación con los guardias de seguridad, así que un poco más tarde decidió ir con uno de ellos a preguntarle si él sabía de algún accidente o algo que hubiera ocurrido ahí que pudiera estar causando estas manifestaciones y cosas raras en el trabajo. La respuesta del guardia fue extraña y también un tanto tétrica, porque él le dijo: no puedo contarte nada de eso, no nos permiten hablar de accidentes o cosas que hayan pasado. Okay. Esta reacción, por supuesto, causó mucha curiosidad, y esta persona le insistió en que no iba a decir nada, que no lo cumplió, que no iba a contarlo, pero que por favor le dijera qué había ocurrido. Y el guardia, teniendo una amistad con él, accede y le comenta que hace unos años, cuando el guardia apenas estaba empezando a trabajar ahí, una gran piedra había caído desde arriba de la montaña y había aplastado a uno de los mineros, que de hecho le había aplastado la mitad del cuerpo. La cara y su brazo habían quedado destrozados, matándolo al instante. Lo curioso aquí es que el guardia no sabía lo que le acababa de pasar al conductor del camión, y el conductor del camión no sabía sobre esta historia, porque de hecho nadie lo sabía.
Era claro, algo que lo había mantenían. pasado hace tiempo y que se había mantenido muy en secreto. Es exactamente como un secreto. Pero legalmente si eso se puede, puedes mantener accidentes así. No como tal, porque seguramente se Ok. tuvo que hacer algo. Lo que sí se puede es no comentarlo con gente no involucrada, Ok. que muy probablemente pocos se enteraron y después ya no se dijo. Ok. Pero sí, seguro la familia y todos se habrán enterado y habrán tenido algún tipo de indemnización o algo. Ok. Pero sí, este tipo de cosas sí se pueden mantener en secreto, no con autoridades, pero sí con otros trabajadores. Entonces, esta persona anónima termina su historia diciéndonos que hasta la fecha sigue trabajando ahí, hasta la fecha siguen ocurriendo cosas raras, sigue habiendo apariciones, siguen viendo a esta persona con la mitad de la cara y su brazo destrozados, y que es muy extraño porque es un trabajo, aunque no es solitario del todo, sí las minas suelen ser bastante tétricas y además de eso suelen ser bastante peligrosas. Le enviamos un saludo a la persona anónima, al minero que nos envió esta historia, que me pareció muy interesante porque, repito, nunca antes nos habían llegado historias relacionadas con la minería. Se me hace algo fascinante. No, ojalá que nos lleguen más. No sé si haya por ahí gente que nos escuche, que algún familiar, conocido o ellos mismos sean mineros o hayan trabajado en estos lugares y tengan relatos, porque estoy seguro que sí debe haber por ahí más. A mí me interesan mucho todos las historias de estos oficios o estos trabajos que no suelen ser tan comunes. Por ejemplo, los trabajadores de un circo deben tener un montón de historias, que de esas sí nos han llegado algunas. Sí. Los mineros, todos estos trabajos que no son el común, siento que tienen un montón de historias muy interesantes. Bueno, pasamos entonces a la segunda historia, si te parece bien. Adelante. Este relato nos llegó desde Guayaquil, Ecuador, de alguien llamado Jorge Santos. Y esto es importante el lugar porque Jorge nos cuenta que esto ocurrió cuando él era un niño y tenía apenas 8 años de edad. Ocurrió en 1998. Y según nos dice, en esta época, en esta ciudad, había un tema ahí bastante extraño con la electricidad, porque en la ciudad solía haber apagones, algunos programados, otros no, que muchas veces se hacían para ahorrar energía durante el día y darle o abastecer de luz eléctrica a las comunidades durante la noche. Entonces era frecuente que de pronto a las 4 o 5 de la tarde tú estuvieras en tu casa y de pronto la luz eléctrica se fuera durante varias horas. Esto pasó uno de esos días. Ese día su mamá estaba afuera haciendo compras, su hermana también estaba en otro lado, fuera de la casa, y Jorge se encontraba únicamente con su hermano en la casa. Ahora, su casa estaba en medio de un edificio de apartamentos. ¿A qué me refiero? En el primer piso había una familia viviendo, en el segundo vivía él junto con su hermana, su mamá y su hermano, que su hermano era un adolescente para ese entonces, y en el tercer piso vivía la que era la dueña del lugar, la dueña del edificio, digamos, la que les rentaba. Ahora, Jorge nos dice algo que honestamente sí me pegó algo de cerca porque me sentí identificado, era algo que a mí me pasaba cuando era niño. Dice que esa tarde él estaba viendo la televisión con su hermano, estaban en la sala, cuando de pronto la luz se va. Y se da este efecto y este momento donde la energía eléctrica se va y de pronto llega como un silencio muy extraño. Es un silencio que es obviamente muy distinto al silencio normal cuando todos están en una casa callados, sino que aquí como toda la energía de toda la zona se fue, ya no hay ruido de ningún aparato electrónico, no hay ninguna bocina, televisión haciendo ningún ruido, entonces se vuelve como un silencio que se queda marcado. Sí, incluso el refrigerador, que siempre está con este zumbidito, se apaga ahí, que ni notas que está, pero cuando no está es muy notorio. Exactamente. Y eso es lo que a él le provocó inmediatamente una sensación de inquietud. Inicialmente fue una sensación moderada, bastante leve, pero esta empezó a empeorar, porque cuando pasan unos minutos y él sigue platicando con su hermano y empiezan a hablar otras cosas, a jugar otras cosas, su hermano de pronto le dice que va a ir al baño. El baño estaba ubicado en este departamento al fondo, junto a una de las habitaciones y cerca de otra parte de la casa, pero digamos que estaba lejos de la sala principal, la sala de estar. Cuando su hermano se levanta, Jorge inmediatamente dice que lo invade un miedo irracional, un miedo que se apodera de su cuerpo y le hace sentir que va a pasar algo malo si se queda ahí. Es un miedo que creo que todos llegamos a experimentar en algún momento siendo niños, porque él sabía que no había nada en el lugar. Aunque había todavía luz afuera,
dentro del lugar había una cierta oscuridad ahí ya palpable, ¿no? Ya estamos hablando de las 4 o 5 de la tarde, donde en un lugar donde no hay focos, donde no hay iluminación artificial, sí notas que ya está atardeciendo, que ya no estás en el punto más luminoso del día, pero no era esto el problema, había algo más. Simplemente sentía mucho miedo y le empezó a pedir a su hermano que por favor no se fuera, pero este le contestó que tenía que ir a hacer sus necesidades, tenía que ir al baño. Y entonces nos dice Jorge que su hermano realmente, a pesar de ser un adolescente y de la diferencia de edad, era muy cariñoso con él, era muy comprensivo. Y en lugar de por ese tipo de detalles enojarse o burlarse de él, lo que hizo fue lo que siempre hacía, que era tratar de calmarlo. Se acercó a él, lo tomó de los hombros, le dio un abrazo, le dijo tranquilo, todo va a estar bien y te voy a decir algo que te va a ayudar. Mientras yo esté en el baño, mientras yo esté allá, no me voy a tardar mucho. Tú simplemente repítete a ti mismo, dilo si quieres en una voz baja o alta, como te sientas mejor. No hay nada de qué tener miedo. No hay nada de qué tener miedo, no hay nada de qué temer, no hay nada que temer, no hay nada que temer. Repítelo una y otra vez y vas a ver que te lo vas a terminar creyendo, te vas a dar cuenta que justamente no hay nada que te deba provocar esa sensación y vas a estar bien. Y ahorita voy a regresar. Jorge obviamente se sintió como mejor de lo que le dijo su hermano, pero el miedo no se estaba yendo. Sin embargo, lo intentó. Su hermano camina, se acerca hacia el baño, cierra la puerta y Jorge inmediatamente empieza a repetir estas palabras. No hay nada que temer, no hay nada que temer, no hay nada que temer. Y se las dice a sí mismo y dice, de hecho sí me ayudó. Porque a pesar de que mi hermano ya estaba lejos de mí, yo estaba solo con este ambiente a mi alrededor, este silencio extraño. Poco a poco me lo empecé a creer y poco a poco me sentí cada vez mejor, más tranquilo. Mi corazón ya no estaba acelerado, ya no sentí ese sudor en mi cuerpo, ya estaba calmándome. Y todo pudo haber quedado ahí. Ojalá hubiera quedado ahí. Pero pasan unos momentos, yo ya estoy sintiéndome casi completamente tranquilo, completamente relajado, cuando escucho la puerta del baño. Me giro para ver y noto que la puerta se abre. Y yo pienso que voy a ver a mi hermano salir de ahí. Pienso que va a salir, ya me voy a sentir más tranquilo y vamos a seguir jugando y platicando. Pero en cambio lo que escucho es como entre esa zona y la cocina que estaba muy cerca, un ruido que claramente es una especie de voz, pero extremadamente gruesa, gutural, como si le hiciera una bestia o algo así. Dice algo. Dice unas palabras. Yo siento como todo el miedo que ya estaba dejando atrás otra vez regresa a mí y se potencia mucho más. Me siento muy asustado, empiezo a temblar. Escuché algo, había algo ahí conmigo. Y lo peor es cuando sale mi hermano del baño, da unos pasos y veo su rostro pálido, sus ojos desorbitados y veo cómo me está viendo de la misma forma seguramente en la que yo lo veía a él, como esperando que yo no lo hubiera escuchado. Y yo también esperaba lo mismo de él, pero nuestras miradas nos lo dijeron. Algo había hablado dentro de nuestra casa, con esta voz horrenda. Sin siquiera mediar palabra, él empezó a caminar y rápidamente se convirtió en un trote y luego correr hacia mi dirección, y yo en vez de esperarlo ahí, mi miedo lo que me hizo fue correr en dirección contraria, hacia la habitación que era la de mi mamá, donde había un balcón. Llegamos ahí, cerramos la puerta detrás de nosotros, pusimos el seguro como pensando que eso nos iba a ayudar de alguna manera y salimos al balcón cerrando también esa puerta. Jorge cuenta que estaba tan mal en ese momento, que el miedo que tenía era tan grande, que consideró en algún momento lanzarse del balcón al primer piso. Quería escapar porque él sentía que lo que escucharon, lo que estaba en la cocina, estaba acercándose a ellos y en cualquier momento los iba a alcanzar, y algo le decía dentro de él que si los llegaba a alcanzar, ese iba a ser su final. Wow. Su hermano lo calmó, le dijo que no lo hiciera, que se esperaran ahí. Y entonces el hermano, Jorge piensa que tal vez tratando de entender lo que estaba pasando también él, le dijo, ¿qué escuchaste? Dime qué fue lo que escuchaste, porque no quiero que esto sea una confusión. Y Jorge entonces dice unas palabras que a su hermano lo dejan helado. Le dice, bueno, escuché una voz como gruesa, grave, horrible, que me dijo, ¿no que no hay nada de qué temer? No manches. Pero esto no fue lo que le provocó el miedo a su hermano, no las palabras, sino el hecho de que él dice, es que yo no escuché eso. Yo escuché
como una especie de gruñido, como si fuera una especie de oso o un animal enorme gruñendo de forma horrible. Y creo que lo escuché al mismo tiempo que tú, pero a mí no me dijo lo que te dijo a ti. Y eso, en vez de tranquilizarlos, los confundió más y aterró más todavía a Jorge, porque se dio cuenta que lo que escuchó iba dirigido directamente a él, como una afrenta, como una burla a este cántico que él se estaba haciendo. Sí, a sí ese mismo, mantra. A ese mantra que él tenía para sentirse mejor. La historia termina en que ellos están esperando ya a su mamá. Pasan un par de horas. La luz eléctrica no vuelve hasta después. Y cuando ella llega tratan de actuar como si nada. Jorge dice que de hecho es extraño porque desde que es muy pequeño ha tenido una especie de percepción sobre las cosas sobrenaturales o paranormales. Pero esto fue lo más fuerte que le pasó en esa época. Sin embargo, nos dice que en ese mismo departamento de hecho pasaban más cosas. Que involucraron a otras personas del edificio. Cosas que le hicieron notar que eso que escuchó no era algo aislado. Había más ahí y definitivamente había algo que habitaba en ese lugar. Pero nos dice también que esas eran historias que nos contará en otra ocasión, pero que esta definitivamente es de las más fuertes y de las que más lo marcó durante su vida, porque hasta el día de hoy, contándonos, redactándonos este correo, todavía tiene muy clara en su mente la sensación que tuvo cuando escuchó la voz, porque era tan gruesa y tan fuerte que recuerda incluso cómo el suelo y su cuerpo temblaron un poco cuando esta cosa, sea lo que sea que haya sido, habló con él y de cierta forma también se burló de él. Está súper fuerte esa historia. Sí, me recuerda un poquito a una que alguna vez pusimos en un video hace años de experiencias ocurridas en McDonald's, donde estaban ya reunidos los empleados en la noche al final del turno. La recuerdo. Sí, también me impactó mucho, también por eso no se me olvida. Y justamente estaba ya todo apagado, se estaban despidiendo para irse del turno, cuando de la zona esta de juegos, de los toboganes y las pelotas y esto, escucha, quien relata la historia cuenta que escucha como que alguien susurra su nombre. Entonces él voltea y le da mucho miedo porque luego ve que todos los demás también voltearon al mismo lugar y todos dicen que escucharon lo mismo en un principio, pero ya platicándolo se dan cuenta de que cada uno de ellos escuchó su propio nombre. Es decir que este ruido fue percibido de forma distinta por cada persona presente. Y en este caso es lo mismo, ¿no? Los dos escucharon al mismo tiempo algo, pero cosas totalmente distintas. Como que le añade una capa más. Hemos hablado en este programa sobre cómo vivir una experiencia inexplicable, extraña, perturbadora, paranormal, ponlo como tú quieras, con alguien más. Ayuda un poco a que al menos sepas que fue real, o sea, que no es tu imaginación, que no es alguna otra cosa, que sí pasó algo. Güey, cuando aquí escuchamos tú y yo que alguien dijo, carajo. Ajá, y que pensamos que había sido Maggie que estaba aquí, y no era. Fue raro, güey, porque los dos lo escuchamos. Pero, por ejemplo, en esa ocasión, eso es lo que digo, escucharlo los dos nos ayudó a que no fuera algo de nuestra imaginación, no fuera una idea nuestra. Sabes que escuchaste, yo lo sé y pudimos confirmar. Pero imagínate que ese día que escuchamos algo, hubiéramos escuchado algo diferente. Ajá. Porque eso le añade, creo que una capa mucho más espeluznante, porque implica que nuestra percepción de esto fue diferente y muy probablemente lo que sea que lo emitió tenía esa intención, como en la historia de McDonald's o como en la historia que nos cuenta Jorge. Sí, o sea, que yo hubiera escuchado mi nombre y tú el tuyo, por ejemplo. Por ejemplo, o yo un ruido, pero tú sí una palabra, ¿no? Que es el caso. Sí. Entonces se me hizo muy interesante, es un gran relato, sinceramente. Honestamente me quedo un poco expectante de ver qué otras historias nos manda Jorge de ese mismo lugar, que dice que ocurrían varias cosas. Y gracias por enviar los saludos hasta Guayaquil. Bueno, dice que ya no vive ahí en Guayaquil, pero pues igual mandamos saludos a Guayaquil. Y gracias por la confianza de contarnos tu relato. Gracias. Pasamos entonces a la tercera historia de esta noche. Me parece perfecto. Esta historia fue enviada por Francisco Vázquez. No nos dice de dónde es. De hecho, no especifica ni siquiera el año en que esto ocurre o su edad o algo que nos pueda situar en un tiempo. Pero nos dice que fue hace ya muchos años en el pueblo donde él vive hasta la fecha. Él nos comenta que... Y perdón, voy a decir el nombre de la historia que se me había pasado. La historia lleva por título La criatura que sobrevolaba el pueblo. Okay. Él nos comenta que hace ya muchos años había un cuidador en una granja de cerdos. Era una persona que se encargaba pues como un velador, ¿no? Él estaba ahí toda la noche cuidando que nadie llegara, hiciera algún destrozo o se robara algo. Y a él lo comenzaron a acusar de haberse robado varios cerdos, porque faltaban
al momento de ya hacer el conteo, faltaban varios animales. Entonces lo acusaban a él de haberlos robado. Y él insistía muy fervientemente en que no había sido el culpable. Él decía que durante la noche una criatura enorme, muy muy grande, una especie de ave, o lo que él alcanzó a ver entre la oscuridad, como si fuera una especie de gárgola incluso, porque tenía extremidades, se había llevado a estos cerdos que faltaban. Obviamente, los dueños de la granja no le creían, porque no existe un ave tan grande, mucho menos en esa región, que pudiera llevarse a un animal que pesaba entre 80 y hasta 100 kilos. Tendría que haber sido una criatura realmente descomunal y monstruosa. Ujú. Sin embargo, antes de que lo metieran a la cárcel o de que siquiera lo corrieran, él les insistió tanto que ellos accedieron a algo que él propuso. Quédense conmigo varias noches en mi turno y la van a ver, porque ya van varias veces que yo la veo. Ok. Entonces ellos acceden ya como una última, digamos, oportunidad antes de tomar cartas en el asunto si es que él se estaba robando al ganado. Ellos se quedan con él, varias personas dueñas de la granja están ahí durante la noche. Y entre la tercera y la cuarta noche ven a una criatura enorme, tal cual como él la describía, llevándose a uno de sus cerdos. Qué fuerte, ¿lo pudieron ver? Lo pudieron ver y obviamente le empezaron a creer. Y a partir de ahí en el pueblo se empezó a correr la voz de que había un ser monstruoso, volador, que estaba acechando los alrededores y que se estaba llevando los animales de la gente. Uno de los chicos del pueblo incluso dijo haberlo visto posado sobre una especie de anuncio que había, un anuncio espectacular que había ahí en el pueblo. Y una noche lo vio ahí posado y le dio mucho miedo y sí lo describió como una especie de gárgola. Pero uno de los encuentros más aterradores que alguien del pueblo tuvo fue una persona que había tenido una noche de borrachera, había pasado la noche pues de juerga festejando con sus amigos y decidió, en lugar de ir hasta su casa que le quedaba más lejos, quedarse en casa de sus suegros, donde de hecho no había nadie. Sus suegros estaban junto con la esposa de él en su casa. Entonces él caminó, tenía las llaves, llegó a la casa de sus suegros y se recostó en una de las camas, cuando de pronto, antes de que se pudiera quedar dormido, escuchó como en el techo, que era de lámina, algo muy pesado caía y después parecía comenzar a caminar en pasos pesados y muy fuertes, así como tras, 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 ahí arriba. Esto por supuesto le dio mucho miedo y lo que hizo es que se levantó de la cama y caminó hacia la puerta y luego al pasillo para tratar de ir afuera y ver de qué se trataba. Pero entonces se dio cuenta de que lo que estaba ahí arriba parecía estarlo siguiendo como si supiera dónde estaba. No manches. Porque conforme él avanzaba, los pasos estaban encima. Y cada vez que él se movía a otra habitación o al pasillo, esta cosa parecía seguirlo desde arriba. Oh, Él no hizo más que correr hacia el baño y se encerró. Y comenzó a escuchar como en otra habitación la lámina parecía romperse, como si algo la rasgara. Y esto hizo que entrara en pánico. Escuchó un ruido horrible de chirridos de metal y madera rota. Él llamó a su esposa, le dijo que junto a sus suegros fueran a ayudarlo porque había algo ahí afuera. Sus suegros llegaron, su esposa también, lo encontraron ahí, no había nada más en la casa, la casa estaba completamente sola, a excepción de este hombre. Lo encontraron en pánico en un rincón en el baño, vivo, bien, pero no había rastro de ninguna criatura ni de lo que él mencionaba. Hubieran pensado que estaba loco, que estaba borracho, que había tenido un mal sueño, de no ser por el enorme agujero que había en el techo de lámina. wow. Algo lo había rasgado y lo había abierto. Algo que obviamente no era humano, ninguna persona podría hacer algo así. Es difícil, un animal muy grande sí podría, pero era muy difícil que un animal de ese tamaño llegara al techo, por ejemplo. Ujú. Sin embargo, no encontraron rastro de la criatura y al parecer pues no pudo hacerle nada. Tiempo después, los mismos dueños de la granja de cerdos donde seguían desapareciendo estos animales se pusieron de acuerdo con otros pobladores para esconderse, armados, y esperar a que llegara la criatura y darle cacería. Y así lo hicieron por varias noches hasta que la criatura volvió a llegar. Trató de llevarse uno de los cerdos
y todos salieron de sus escondites y comenzaron a dispararle. Afortunadamente la abatieron, lograron golpearla, la vieron caer y con un golpe muy pesado y seco llegó hasta el suelo. Lo que hicieron fue atarla, ya estaba muerta, y la amarraron en un silo que de hecho daba hacia la carretera. Quien cuenta la historia nos dice que él llegó a ver a esta criatura ahí colgada. No manches. Dice que la vio, que era una especie de... parecía un oso, por lo peludo que era, y así como muy grande, pero con alas. Que su pelaje era marrón con unas líneas atigradas un poco amarillas. Y unas alas enormes que parecían de murciélago. Y dice, ya sé que esto suena muy, muy raro e increíble, pero les juro que yo lo vi ahí en el silo que daba a la carretera. Es que suena como de película, o sea... Es como de una verdad película. Suena como una leyenda muy cabrona. Estuvo ahí 2 días esta criatura, pero coincidió que en un municipio cercano iba a hacer una visita el gobernador del estado. Y ver mucha gente que pasaría por la carretera. Las autoridades que fueron a inspeccionar vieron a esa criatura y la bajaron de ahí y se la llevaron. No. Pero no supieron a dónde, ni qué le hicieron, ni qué pasó. Pero la quitaron de ese lugar, se la llevaron y ya nunca se supo qué fue de ese ser. Los robos del ganado, los cerdos y todo esto dejaron de desaparecer, ya no ocurrió nada de eso. Y todo quedó como una leyenda un tanto extraña, que de no ser porque él la vio, también pensaría que tal vez fue una invención o que se trata de una especie de, pues sí, de leyenda urbana. Y cierra la historia diciendo que simplemente se acordó de esta historia y quiso compartirla con nosotros porque en un episodio anterior hablamos precisamente de un ser alado que alguien había visto y él quiso compartirla. Le enviamos un saludo enorme, gracias por compartirla, me parece una gran historia. Francisco Vázquez, Es un gran relato. un saludo, un abrazo y pues gracias por enviarnos este relato. Qué fuerte, es que es muy... Vaya, o sea, no nada más es un avistamiento, son muchos. Y además atrapan a la criatura, la matan, pero luego desaparece por las autoridades. Es impresionante, honestamente. Qué buena historia. ¿Te parece bien que pasemos a la siguiente? Sí, adelante. Muy bien. Bueno, este relato nos lo envió Braulio Camacho. Y, a ver, les voy a decir el título, pero advierto que el título puede ser un poco engañoso en cierto sentido. El título de este relato es Viajé en el tiempo y salió fatal. Pero no es lo que ustedes se imaginan. Pues esto no ocurrió en la realidad, ocurrió en un sueño. Pero es un sueño muy extraño que Braulio nos dice, yo la verdad soy una persona que no le da demasiada importancia a los sueños. Yo no tiendo a tomarlos como presagios, ni siquiera los tomo tanto como a nivel personal de que reflejen mi psique y cómo me siento. Pero jamás había tenido un sueño así, tan detallado, tan extraño y tan aterrador. Dice que esto ocurrió hace algunos años y en su sueño, él inmediatamente al empezar a soñar, ya estaba en un contexto muy diferente a lo que es nuestro mundo real. Y es que dice que si bien parecía estar en el presente, en el sueño existía una especie de empresa que ya estaba manejando el tema de los viajes en el tiempo como algo no cotidiano, pero ya que la gente había asimilado. Ya existían los viajes en el tiempo en esta realidad de su sueño. Y era tan así que había una empresa trabajando en eso y haciendo como viajes de prueba. Tenía máquinas prototipo y etcétera, y estaban reclutando personas para hacer pruebas precisamente de esto. Él dice que llegaba al edificio y ya sabía lo que iba, era un edificio muy grande que se veía normal, pero un poco futurista en algunas cosas por algunas maquinarias que había, y llegaba a una sala donde empezaban a hablar con él algunas personas que se veían como técnicos. Ellos empezaban a comentarle con mucho detalle qué cosas podía hacer en este viaje y qué no. Le daban un contrato donde eximían a la empresa de cualquier riesgo, cualquier peligro al que se pusiera estando en este viaje en el tiempo. Y había una regla en particular que le pareció muy interesante. Decían que la única cosa que estaba prohibida en absoluto era hacer cualquier tipo de contacto con su yo del pasado. Podía llegar a verlo, pero tenía que alejarse y había como una serie de reglas muy particulares de qué hacer, como un protocolo. Pero decían que esto era, o sea, de verdad, si lo hacías era algo horrible, ¿no? Braulio dice que él siguió adelante, firmó esto, lo presentaron con un tipo que decía que era su guía y lo llevaron a una especie de cuarto pequeño blanco que tenía unos controles apenas visibles y que esa era la máquina del tiempo al parecer. Le daban algunas indicaciones, el tipo empezaba a hacer algunos movimientos y le ponían una especie de reloj en el que él podía ver su ubicación en tiempo real y también podía ver
el día y la fecha de la actualidad, pero también el día y la fecha y la hora del lugar a donde iban a ir. Era como 2 relojes en uno para saber como en simultáneo dónde estaba y como el tiempo, cómo seguía corriendo en su realidad. O sea, él no iba a viajar a un punto y regresar a donde viajó, sino que el tiempo seguía corriendo en su realidad. Él desaparecía de su presente, ¿no? Para moverse. Ahora, él llega con la máquina, empieza a hacer algunos movimientos, empieza a temblar un poco y de pronto llegan a lo que parece ser el pasado. Un pasado no tan antiguo, un pasado más o menos reciente, apenas unos años. Y dice que lo primero que nota es que la gente sí, se ve como que es gente de la actualidad, pero tienen como vestimentas un poco diferentes. Se ven distintos, no pareciera ser la misma gente que él vio años antes cuando estaba viviendo esa época. Y dice que aunque el viaje en el tiempo en este sueño ya era algo que ya se había hecho, aún así al llegar y empezar a caminar por las calles sentía que toda la gente alrededor, todos los miraban extrañados, como si estuvieran viendo a alguien, pues sí, que viniera de otro tiempo, que viniera de otro mundo. Era como que llamaban mucho la atención. Dice que la gente los veía extrañados, pero no hacía nada. Y en algún punto el guía le empezó a decir que tenían que ir a un cierto lugar. Y al llegar a ese lugar, Braulio dice que se veía a sí mismo a la distancia junto con su familia. Y es aquí donde la historia, donde el sueño, se convierte entonces en una pesadilla. Braulio dice que empezó a sentir mucho miedo, porque él sabía que lo que estaban haciendo era romper las reglas. Él sabía que eso era algo que se supone que no tenías que hacer. Y si bien nunca tuvo un contacto directo con su yo del pasado, en el sueño, él veía cómo su familia estaba tranquilamente ahí, teniendo un día normal, caminando, cuando de pronto todo y todos a su alrededor se detuvieron en seco. Todos se quedaron de pie, inmóviles, y al unísono, como si fueran robots, se giraron a verlos tanto a él como al guía. Y al hacerlo, sus expresiones habían cambiado. De estar teniendo una expresión natural de gente pasando su día en la calle, todos tenían una expresión de rabia horrenda. Los veían con odio, los veían con un coraje que él nunca había sentido en su vida de parte de nadie. Y lo peor es lo que siguió, porque al momento de hacer esto y girarse, todos empezaron a moverse en su dirección, pero dejaron de moverse como seres humanos. Braulio dice que lo que hicieron fue que se empezaron a mover como si fueran una especie de marionetas que están mal manejadas y se tropezaban en sus propios pasos, sus extremidades se veían como elásticas por cómo se movían, sus cuellos se movían en posiciones inhumanas, imposibles, y de esta forma, como entre arrastrándose y moviéndose, todos empezaban a acercar a ellos, y el guía que iba con él se entraba en pánico, se asustaba tanto que salía corriendo y regresaba a esta máquina, ¿no? Braulio iba detrás de él, muy asustado, escuchando cómo estas personas hacían sonidos como guturales. Incluso menciona que pasaba al lado de una mujer anciana que trataba de agarrarlo, pero no podía, y empezaba a decir una especie de mantra muy extraño en un idioma que él no conocía, no reconocía de ningún lado. Sí. Y entraron al lugar, cerraron la puerta, una puerta que además tenía una parte de vidrio. Y mientras el guía estaba tratando de hacer que arrancara la máquina, estas personas empezaban a golpear como animales muy fuerte la entrada. Y lo peor es que en algún momento sentía como todas las paredes y la puerta estaban cediendo. El guía estaba llorando, estaba asustado. Y en un momento solo vio como una mano de estas entró y jaló al guía. Lo sacaron. Y Braulio pudo ver frente a sus ojos cómo empezaron con sus propias manos a abrirle el tórax, cortarle el cuello y despedazarlo, sacarle sus órganos. Y asesinarlo de una forma brutal, una forma horrible. Braulio obviamente no sabía manejar la máquina porque él solamente estaba como un turista, de cierta manera. Y dice que el último que recuerda antes de despertar es cómo estas manos también lo alcanzaban a él, lo sacaban a la calle y empezaba a sentir cómo las manos empezaban a perforar su pecho y su cuerpo. Y ahí fue donde se despertó, todavía con la sensación esta del dolor en su pecho y estaba agitado y estaba asustado. Y nos dice que es muy extraño porque ya hemos hablado en el canal El Mundo Creepy de pesadillas. Es un tema que ya hemos tocado, sí. Hemos relatado historias. Pero Braulio dice que cuando se despertó, le tomó un muy buen rato asimilar que había sido un sueño. Porque todo se había sentido tan detallado, tan realista, tan exacto,
que casi era como sentir que viviste un momento en otra dimensión o algo similar. No se sentía como despertar, se sentía como, Sí. como regresar a la realidad nada más. Es una historia que me pareció muy interesante. Él nos dice que pues no ha vuelto a soñar nada ni remotamente similar a eso. Jamás había soñado algo así. No había escuchado jamás un sueño de esta índole. Y no sabe exactamente qué lo pudo haber provocado, porque dice que ni siquiera es una persona que esté como muy metida u obsesionada con el tema de viajes en el tiempo, ni mucho menos. Simplemente ese día su mente, al parecer, decidió maquinar todo este sueño, diagonal pesadilla, que ha sido el peor de toda su vida hasta ahora. No manches, qué fuerte. Y sí, yo he tenido sueños raros o pesadillas, pero rara vez tan detallados, ¿no? Exactamente. Rara vez así como con tanto nivel de detalle. Y además, por lo regular, cuando estás en peligro y vas a morir en un sueño, te despiertas. Pero llegar al punto de sentir cómo te están matando, creo que también es una cosa bastante aterradora. Incluso a veces cuando te asustas, con eso tienes para despertarte. Yo sí he tenido sueños donde me Sentir que te empiezo vas a sentir caer. mal. Sí, y te levantas en la realidad. Acá tardo muchísimo. Y justo como dices, es demasiado detallado. Es lo que creo que tanto a él como a mí, leyendo la historia, me pareció más interesante, fascinante, pero también bastante aterrador, bastante perturbador. Sí. Saludos a Braulio, es quien envió. Braulio, saludos y gracias por compartir tu relato. Saludos, Braulio. Pasamos entonces al siguiente relato de esta noche, Muy bien. que es también un relato anónimo. Van a entender por qué solamente con el título. Quien nos envía esta historia no nos dio detalles, obviamente, de lugares, nombres, nada de esto. Y vamos a contar esta historia con el mayor respeto posible. No solemos tocar estos temas obviamente por cosas de seguridad así. Pero creo que la historia lo amerita, es buena historia. Y sin embargo, como les digo, vamos a contarles únicamente como lo que es, sin dar ningún tipo de información indebida. La historia lleva por título: Fui parte de un narcorritual. Ok. Quien nos envía esta historia nos dice que creció en un pueblo pequeño, un pueblo que era bastante tranquilo y en una familia pues humilde. Él junto a su padre se dedicaban al campo y tenían por diversión, digamos, el senderismo. Les gustaba mucho explorar el pueblo, los lugares, las montañas, todo lo que había por ahí. Él conocía, para la edad de 15, 16 años, conocía como la palma de su mano todos los caminos, los senderos, todo lo que había en los alrededores. Por esa misma época llegó el crimen organizado a apoderarse de este lugar. Cuando estas personas llegan, comienzan a reclutar a gente del pueblo, gente que ellos sentían que les podía ser de ayuda. Y de alguna manera pues terminan dando con él, que en ese entonces tenía unos 16 años, porque ellos les habían dicho que él conocía muy bien todo el terreno y necesitaban a alguien que los guiara para llevar cargamentos por ciertos caminos sin ser detectados. Cargamentos obviamente de cosas ilegales. Él dice que la paga de hecho era muy buena y como su familia era muy humilde, él en ese momento lo vio como una oportunidad de tener mejores ingresos y de ayudar a su familia. También comenta que, aunque sabía que estaba mal, para sí mismo se justificaba diciendo que pues al menos él no le estaba haciendo daño a nadie. Solo su tarea era guiarlos por caminos, no era pues estar acabando con la vida de nadie ni nada de eso. Con el tiempo comenzó a hacerse de respeto entre estas personas porque hacía bien su trabajo, los guiaba siempre muy bien, no habían tenido ningún problema con él y los altos mandos comenzaron a notarlo y comenzaron también a invitarlo a sus reuniones. Había una persona que era como el líder, digamos, de esta organización, o al menos en ese nivel más local, que lo invitaba a su casa. Lo invitaba constantemente, le decía, pues ven, vamos a tomar, vamos a estar aquí. Y él, más que nada, también por algo de miedo y presión, de no dar como una mala imagen o de sentir que los estaba desairando, pues asistía, aunque él sí le daba un tanto de miedo. Claro, sí. Llegaba a estas reuniones donde todo era relativamente pacífico, estaban solo charlando, tomando, y siempre le preguntaban, especialmente a esta persona, el que era como el líder, le preguntaba sobre su religión, sobre sus creencias y cosas de su familia. Él, por miedo también, trataba de ser muy ambiguo, de no dar detalles de su vida privada, de su familia,
Y en cuanto a la religión siempre decía lo mismo, decía, no, pues yo no creo en nada de eso, trataba de saltarse el tema. Yo no creo en eso, no soy nada creyente. Y pues hasta ahí llegaban las conversaciones habitualmente. En estas reuniones de repente veía llegar camionetas con gente que estaba privada de su libertad, que solía ser gente que eran o de grupos contrarios o personas que interferían de cierta forma en las operaciones pues de la gente con la que él trabajaba. Así que a él se le hacía muy raro, le daba miedo verlos, pero se le hacía muy raro que nunca llegó a ver una ejecución, nunca llegó a ver que los enterraran en alguna fosa, nada. Estas personas parecían desaparecer. Las veía ahí un tiempo y luego ya no, pero no sabía qué pasaba con ellos. Okay. Comenta que después de un tiempo de asistir a estas reuniones, una vez le hablaron, le dijeron, oye, ven a la casa de esta persona. Hoy no hay nada que hacer, no había nada de trabajo, digamos, no tenía que guiarlos a ningún lado. Le dijeron, ven, vamos a tomar, estar aquí. Él llega a esta casa de esta persona, hay unas cuantas personas ahí escuchando música, bebiendo, y abiertamente le hacen una invitación. Le dicen que si se quiere unir a una religión de la que algunos de ellos son parte, y que esta religión le puede ayudar con tener más seguridad, más prosperidad y todo esto. Él acepta también con miedo, no tanto porque lo quiera hacer, sino precisamente porque piensa que pueden tomar a mal que no quiera. Y les dice que sí. Ellos le dicen que le van a avisar cuando ya pueda asistir para estar listo y hacer una especie de iniciación. Pasa el tiempo, él medio se olvida de esto, sigue haciendo lo que tenía que hacer, sigue haciendo su trabajo, continúa con todo esto, y entonces llega un día, él ya incluso se estaba olvidando de este asunto, como que ya lo había dejado un poco de lado, pero le hablan, le dicen, ven de nuevo a esta casa, porque hoy es el día en que vas a tener tu iniciación, y le dicen que llegue antes de las 2 de la mañana. Él llega a ese lugar, lo mandan hasta el fondo de la propiedad donde hay una especie de cuarto alargado con un pasillo muy grande, y le dicen que vaya solo hasta allá y que se encuentre con esta persona que era como el líder. Él llega, abre la puerta y le da un olor horrible, un olor muy fuerte, como a muerto. Le da algo de asco, pero le dicen que continúe, que siga caminando hasta abrir la puerta del fondo. Él continúa caminando entre este pasillo larguísimo y helado. Abre y ahí está esta persona que era su jefe en una especie de cuarto circular. Y alrededor hay unas especies de columnas. Dice él que como de estructura medio romana. O sea, esas columnas un tanto peculiares. Ok. Y que encima de ellas había cabezas humanas. Estas cabezas estaban colocadas ahí y tenían alfileres en los párpados como para mantenerlos abiertos. Esta imagen le dio muchísimo miedo. Hizo que él casi vomitara, pero se aguantó. Esta persona le dice que se acerque y se ponga en el medio del círculo y que se quite la camisa. Él obedece con muchísimo miedo y comienza a sentir como le están rociando una especie de líquido caliente. Y él lo ve y se da cuenta de que es líquido rojo y que lo están llenando de sangre. Oh, no manches. Esta persona se pone detrás de él y comienza a hacerle unos cortes en la espalda. Esto le duele, obviamente, le duele muchísimo, pero pues él tiene que aguantar. En un punto, de hecho, de entre el miedo y todo esto, vomita y pide disculpas, pero la persona que está ahí con él le dice que no se preocupe, que es normal. Una vez que pasa todo esto, la persona enciende unas velas que sacan humo negro que lo cubre todo. Y después se acerca a una especie de cofre que tiene ahí y le dice que es momento de que termine ya el ritual y que termine de acreditar su fidelidad. Saca una especie de muñeco y lo acerca a él y le dice que le dé un beso en la frente. Cuando lo ve de cerca ve que no es un muñeco, sino el cuerpo de un bebé. Ay, no mames. Este bebé no parece humano, de hecho. Dice que su cara era demoníaca y deforme. Una cara horrible. Él aún así, con todo el miedo del mundo, le da un beso en la frente y siente cómo sus labios se queman al contacto con este ser. Su jefe le dice que ya está iniciado, vuelve a guardar este cuerpo en este cofre y le dice que se vaya a bañar.
ahí mismo tienen regaderas. Él lo hace y mientras se está bañando y quitándose la sangre, dice que está llorando en pánico, sin saber qué hacer. Poco tiempo después de esto, capturan a varias personas de esta organización, lo que él aprovecha para irse del pueblo con su familia, escaparse y olvidarse de todo. Ujú. Digamos que se deshizo de cierta forma esta célula o esta suborganización. Como se deshace, ya no tiene a quien responderle, así que huye. Y la historia termina ahí. Él nunca hizo o no sabe cómo deshacerse de esto, no sabe qué fue lo que aceptó exactamente, Ujú. no sabe qué pasó siquiera. O sea, todo lo que hizo lo hizo forzado, con miedo, entonces no sabía, no hizo preguntas. No, claro. Y lo único que le queda, y él termina el relato de esta forma, lo único que le queda es las cicatrices en la espalda que le recuerdan que esto pasó, porque dice que hasta la fecha le cuesta procesarlo. Y también las cicatrices mentales de saber que aceptó quién sabe qué, ante quién sabe quién, porque no está seguro de lo que hizo. Qué fuertísima historia. De las más fuertes que hemos contado. Yo creo que en probablemente- todos los años del canal. Probablemente la más fuerte. Y pues bueno, la historia, repito, termina ahí. No hay mucho más que contar. Le enviamos un saludo a esta persona. O sea, sus cicatrices o qué le marcaron en la espalda. No, él en una parte dice que sintió como si le estuvieran escribiendo algo, pero no después sabe. ya no menciona qué. O sea, supongo si aún tiene las cicatrices, pues que debe saberlo, pero no lo Ok. menciona. También dice que obviamente se arrepiente de todo esta etapa de su vida, que no se siente orgulloso de lo que hizo, que lo hizo como yo creo la mayoría de las personas, ¿no? Por necesidad, pues desesperados, de repente acuden a cosas que al final pues pueden no ser lo mejor. Pero él dice que sí se arrepiente de esta vida que llevó, Claro. Sí. que al final pues sí, no terminó bien y ahora afortunadamente lleva una vida normal, lejos de todo esto, pero pues le queda un trauma enorme con lo que vivió. Claro, y sin saber exactamente, como dijiste, qué aceptó o qué consecuencias podría haber, o sea, de esto, ¿no? Después, ya Ujú. sea en vida o más allá de eso. Qué fuerte, ¿no? Tengo pocas palabras, o sea, tengo poco que decir. Es un relato muy, muy, muy fuerte, muy interesante también. Sí, que la verdad sí pensé muy bien en si traerla o no, porque también son temas muy delicados en nuestro país. Y pues nada, solo aclarar que obviamente esto, no, el enfoque de la historia está en lo paranormal y todo esto. Por eso tratamos, aunque el contexto en el que se envuelve es este en particular, Sí, claro. pues sí tratamos de mantenerlo con bastante respeto y pues ahí quedó la historia. Muy bien, pues vamos a pasar a la última del episodio del día de hoy. Una historia que nos llegó desde Tabasco, aquí en México, y nos la envió una chica llamada Marifer. Realmente, bueno, puso su nombre completo en el correo, pero después se identificó solo Marifer, entonces lo voy a dejar así. No sé si ella quisiera mantener ahí esta parte de su privacidad. Pero bueno, esto ocurre no a ella, sino a su papá. Ocurre hace 25 años, en el año 2000, cuando Marifer tenía exactamente 3 años de edad. De hecho, dice que justamente es curioso porque es la edad que tiene ahorita ella, la que tenía su papá, que tenía 27. Y nos da un poco de contexto, porque dice que en su familia son dueños de algunas propiedades, y en una de esas propiedades es un rancho que está justo enfrente de la playa. Y lo que nos dice es que una de las actividades que su papá tenía que hacer frecuentemente, además de ir a supervisar las actividades ahí de los trabajadores, era ir a pagarles la raya, que le dicen, ¿no? Que es Ujú. cada semana darles el pago Sí. correspondiente a cada uno de ellos. Pero lo que le pasaba muchas veces a su papá al ir a hacer esto es que se quedaba platicando con una o varias personas y a veces el día se le iba. Pero nos dice que, como algo de contexto para este relato, que es muy importante, es que en esa zona y en ese lugar, que de hecho sí nos dice el pueblo exacto, bueno, el pueblo que en ese momento era un pueblo, Paraíso, dice que ahora ya está diferente, pero que en ese momento era un pueblo en el que no había en gran parte del lugar ni siquiera energía eléctrica. Entonces era un lugar en el que cuando anochecía no se veía nada. Según nos da el contexto, incluso dice que la gente tenía como esta idea de que no podías ver ni tus propias manos en la oscuridad. Y estamos hablando de hace 25 años.
cuando los teléfonos no eran la cosa más común del universo, e incluso los que había eran muy sencillos y pocos tenían esta característica especial de tener una linterna o algo así. Entonces la gente, pues, si tenías una linterna de mano, algún encendedor o alguna fuente de luz, con eso te guiabas por la noche, pero no había nada más. Nos dice que esa noche justamente pasó eso, esa tarde. Su papá se quedó ahí platicando y para cuando se dio cuenta ya era muy, muy tarde. Sin embargo, él traía una camioneta, una Chevrolet 3500, que era de su papá, había sido como de su familia. Y pues con esta era suficiente, al menos para con los faros encender y iluminar lo más que se pudiera del camino. Así que decidió tomar el riesgo y salió. Se fue de esa zona a regresar hacia su casa. Y es entonces donde empezó a ocurrir algo muy extraño. Nos cuenta Marifer que su papá, a medio camino, de pronto sintió como la camioneta se apagó. Y no es como que fuera un fallo normal, como si empezara a fallar poco a poco y se quedara detenida. De un momento a otro es como si la batería o la energía se desapareciera por completo del vehículo. Y al momento en el que se va deteniendo, él trata de mover la llave y no pasa absolutamente nada. Está como la batería completamente muerta. Ujú. Nada enciende, nada funciona. Ahora imagínate el contexto que te acabo de dar. Está medio camino, en una zona, además un camino de arena, bastante peligroso, bastante desolado, donde para donde sea que voltees no hay nada y si acaso lo poco que puedes ver es mirar al cielo y ver la luna y las estrellas, pero nada más. Sí. Ni siquiera el horizonte era claro de los árboles a su alrededor ni nada. Él afortunadamente tenía una única fuente de luz disponible, que era un encendedor que tenía ahí en el maletero, el cual tomó y pensó en si quedarse ahí o irse, pero se le hizo muy peligroso estar ahí. Así que encendió el mechero, y con eso lo bajó un poco para iluminar sus pisadas, para ver dónde estaba pisando y no caerse o tropezarse con algo. Y pues poco a poco empezó a avanzar, sabiendo que le quedaba todavía un buen tramo para recorrer. Y apenas pasaron unos minutos de que estaba caminando en medio de la oscuridad, cuando empezó a escuchar algo muy extraño. Él dice que lo primero que escuchó fue el galopar de un caballo, muy cerca de él. De repente, de pronto, como un caballo que se estaba acercando a él, y él pensó que podría ser alguno de los vigilantes, algún cuidador de los ranchos o las zonas ahí aledañas. Y eso le pareció incluso como algo positivo, no le asustó, porque dijo, bueno, tal vez esta persona me puede llevar a algún lugar más cercano a mi casa, me puede guiar. Pero al momento de girarse con el encendedor en la mano y tratar de observar de dónde venía el sonido, notaba que el ruido estaba ahí constante, pero era como si este caballo estuviera a la misma distancia siempre y no se acercara más, pero siguiera galopando. Ujú. Y eso se le hizo curioso, porque fue como de, ok, habló en voz alta preguntando si había alguien, pero no escuchaba nada más que el caballo moviéndose. Incluso llegó a considerar que había tal vez un caballo salvaje por ahí, o un caballo que se hubiera escapado de alguna ranchería. Pero era raro, era extraño cómo no se acercaba en ningún momento. Siguió adelante, se dio la vuelta, continuó el sendero de arena que había por ahí, y lo volvió a escuchar, pero esta vez más cerca. Y no estoy hablando de poco más cerca, extremadamente cerca. Se le pusieron todos los músculos tensos porque sintió y escuchó cómo había un caballo a 1 metro, a lo mucho, de distancia de él, galopando a punto casi de atropellarlo, de arrollarlo. Obviamente se quedó tenso, giró con el mechero en la mano, trató de iluminar y dijo, ¿quién está ahí? Pero no había nada. Y el sonido se desapareció de un momento a otro. Y era imposible, incluso en esa oscuridad, era imposible no ver si había un animal cerca, o al menos sentirlo. Pensó incluso que tal vez era un vigilante, como pensó inicialmente, como creyó, que tal vez estaba molestando o jugando con una especie de broma, y empezó a decir en voz alta molesto que no lo molestaran, que si era alguien que dejara de hacer eso. Pero no hubo respuesta. Ya había solo silencio, el silencio de la noche, tal vez con algún grillo a la distancia, el sonido de algún animal, poco más que eso. Y esa es la peor parte del relato, porque el papá de Marifer, al girarse una vez más, sin siquiera haber dado un paso más, sintió ahora algo diferente. No escuchó solamente al animal, sintió la respiración de un caballo en su nuca. Ok. Como si hubiera exhalado muy fuerte, algo que escuchó, pero más allá de eso, Que es un sonido muy particular el de los caballos lo cuando sintió. exhalan. Exactamente, es muy particular, y obviamente lo conocía, era un hombre de rancho. Él sintió en su cuello como
el aliento de este caballo, sintió el calor, sintió como que estaba a centímetros de él. Y más por instinto que por otra cosa, giró con su mano extendida para tratar de golpear o quitar lo que sea que estuviera ahí, al caballo que estaba ahí. Pero de nuevo no había nada, absolutamente nada. La oscuridad era lo único que encontraba hacia donde sea que mirara, y ninguna respuesta, solamente silencio. Aquí es donde ya la parte que lo había mantenido hasta este punto siendo pues valiente, que era pensar que era un ser humano, que era pensar que era alguien que lo estaba molestando, o incluso pensar que era un caballo que andaba ahí suelto, desapareció. Lo soltó por completo, lo invadió el pánico, lo invadió el terror, y lo único que pensó fue en correr. Corrió sin ver hacia dónde iba, rezando para no tropezarse, para no lastimarse, en la dirección en la que él pensaba que estaba su casa. En este rato que estaba corriendo, siguió escuchando al caballo de pronto, como si se estuviera acercando y luego se desapareciera. Es como si esta cosa que estuviera ahí, el sonido, estuviera jugando de cierta forma con él. Finalmente llegó, vio la iluminación de la zona donde vivía, se acercó y pudo llegar a donde estaba la ranchería que era una de sus propiedades, y ahí de hecho estaba un vigilante afuera, quien lo vio llegar corriendo agitado y le preguntó qué pasó, qué tienes. Él entre estar agitado y desesperado y todavía procesando lo que había vivido, le empezó a explicar lo que pasó. Y la cara del vigilante se puso muy seria, un poco asustado también, y le dijo: patrón, qué bueno que cuando usted habló, no le contestaron. Qué bueno, porque aquí se escuchan muchas cosas. Y se dice que en estos caminos el diablo anda montado a caballo y está buscando siempre una víctima para hacerle algo. Y lo que se dice es que si uno conversa con él, se es entonces obligado a hacer una especie de trato. Pero nunca es un trato que le afecta a la persona que está hablando con esta entidad. Siempre se pide un sacrificio que viene de un ser querido. Sé que usted tiene una niña pequeña, sé que usted tiene familia. Qué bueno que aunque usted habló, incluso dijo groserías, incluso manoteó, qué bueno que esta vez el malo no le quiso contestar. Obviamente esto, más que tranquilizar, lo hizo sentir todavía más asustado al padre de Marifer, quien llegó finalmente a su casa muy agitado, sucio, cansado. Ya después recuperaron la camioneta del camino, pero se quedó siempre con esta idea. Y esa es la parte de la historia que le da título al relato, que es El diablo anda a caballo, que me pareció muy, muy interesante. Es una especie de leyenda que mezcla, o sea, esta creencia del lugar, siento que mezcla un poco historias de encuentros con el diablo en los cerros, en los montes, en zonas rurales, pero lo mezcla un poco con la leyenda del charro negro. Sí. Solo que en esta ocasión se me hizo muy interesante también que nunca lo vio. Y casi es como si el hecho de no haberlo visto fue lo que hizo que no pasara algo más. Que no hubo un encuentro completo, sino simplemente lo asustó y ya. Pero bueno, le mando un saludo muy grande a Marifer. Gracias por compartir el relato. De hecho, algo que me dio como me pareció curioso es que dijo: soy muy mala redactando la historia, y la redactó súper detallada y muy bien. Entonces, Marifer, sí, gracias, me ayuda mucho. Siempre nos ayuda cuando nos dan muchos detalles de los relatos. Y pues muchas gracias, saludos a tu papá, saludos a tu familia. Qué bueno que, por lo que entendí al final de la historia, ya no volvieron a vivir algo así. Hay más historias ahí en Tabasco de estas cosas, hay más cosas ahí, pero no, a su familia o a su papá específicamente no volvió a tener este encuentro, y nunca llegó a tener tampoco esta charla que, como dijo el vigilante, pudo haber resultado en algo mucho peor. Sí, así es. Y pues nada, muy buena historia. También me recordó mucho al charro negro. Justo estaba pensando en eso mientras la relatabas, que es como una combinación ahí interesante. Que sí, en muchos relatos el charro negro también es el diablo, ¿no? Como que se le considera así como algo... Sí, como que si fuera una de las versiones o... Manifestaciones que tiene el diablo, exactamente. Sí. Pues creo que quedó un episodio bastante interesante, bastante oscuro también. Bastante, yo creo que sí. Sí, muchas gracias por habernos acompañado. Les recordamos que pueden suscribirse si no lo han hecho a este canal, pueden dejar un comentario, pueden darnos follow en Spotify, en Apple Podcast, las diferentes plataformas de audio. Por allá también pueden dejar algún comentario. Y les recordamos que estamos en redes sociales. Yo estoy como @Emanuel_Night. Yo como @KevinMasketman. Y también si nos siguen en el canal como proyecto,
sería en @MundoCreepyOficial o @CreepyMundo en X. Muy bien. Nos vemos la próxima semana para más historias de Mundo Creepy. Buenas noches.